Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tan drásticamente en un solo día. Era una mañana soleada como cualquier otra, y yo estaba en casa haciendo mis tareas domésticas habituales. Como siempre, puse música a todo volumen para hacer la limpieza más agradable. Poco sabía que ese día marcaría el inicio de un viaje que pondría a prueba mis límites, mi confianza y mi corazón, de maneras que nunca podría haber previsto. Mi nombre es Guadalupe, y hasta ese día pensaba que tenía una vida perfecta. Casada desde hace 5 años con Javier, un abogado exitoso, creía haber encontrado mi final feliz. Vivíamos en una casa espaciosa en los suburbios, con un hermoso jardín que era mi orgullo y alegría. Yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance, lo que me permitía equilibrar mi carrera con las responsabilidades domésticas. En esa fatídica mañana, bailaba por la casa al son de mi lista de reproducción favorita, sosteniendo un plumero como si fuera un micrófono. Estaba tan absorta en la música y la limpieza que no oí el timbre sonar. Fue solo cuando me di la vuelta para limpiar la ventana de la sala que vi a Miguel, el mejor amigo de Javier, parado afuera, con una expresión entre divertida y avergonzada en su rostro. Sentí mi cara arder de vergüenza cuando nuestros ojos se encontraron. Rápidamente, bajé el volumen de la música y corrí a abrir la puerta. «Miguel, disculpa, no escuché el timbre», tartamudeé, tratando de recuperar mi compostura. Él sonrió, sus ojos cafés brillando con diversión. «No te preocupes, Guadalupe. Solo vine a devolver la podadora que Javier me prestó. Parece que te agarré en medio de un show privado». Reí nerviosamente, pasando la mano por mi cabello despeinado. «Pues sí, a veces uno necesita un poco de animación para hacer las tareas domésticas, ¿no?». Miguel asintió, todavía sonriendo. «Seguro. Bueno, voy a dejar la podadora en el patio trasero y...». «No, por favor, pasa». Lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la invitación. «Ya que estás aquí, ¿qué tal si te tomas un agua fresca? Creo que me merezco un descanso después de esta pena». Él dudó por un momento, pero terminó aceptando. Mientras yo iba a la cocina a preparar las bebidas, Miguel se acomodó en la sala. Regresé con 2 vasos de agua de Jamaica y me senté en el sofá frente a él. «Entonces, ¿cómo van las cosas en la oficina?», pregunté, tratando de iniciar una conversación casual. Miguel trabaja en el mismo bufete de abogados que Javier, y siempre ha sido una presencia constante en nuestras vidas. Es el tipo de amigo que aparece en todas las carne asadas de domingo, y siempre está disponible para ayudar cuando lo necesitamos. «Ah, ya sabes, lo de siempre. Mucho trabajo, plazos apretados», respondió tomando un sorbo de su agua. «¿Y tú? ¿Cómo está la vida de freelance?». Conversamos por un rato sobre trabajo, vida cotidiana y planes para el futuro. Era fácil hablar con Miguel, siempre lo ha sido. Tiene una manera relajada de ser que me hacía sentir cómoda. Cuando finalmente se levantó para irse, sentí una punzada inesperada de decepción. «Gracias por el agua, Guadalupe, y por el show de baile», bromeó guiñándome un ojo. Me reí y lo acompañé hasta la puerta. «Gracias por no juzgarme muy duramente». Él se detuvo en el umbral y se volvió hacia mí, su rostro repentinamente serio. «Yo nunca te juzgaría, Guadalupe. Eres increíble». Hubo un momento de silencio entre nosotros, cargado de algo que no podía identificar. Entonces, tan rápido como vino, el momento pasó, y Miguel se despidió con un gesto, caminando hacia su carro. Cerré la puerta y me apoyé en ella, mi corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Sacudí la cabeza, alejando pensamientos confusos, y volví a mis tareas domésticas. En las semanas siguientes, esa mañana quedó como un recuerdo divertido en el fondo de mi mente. La vida continuó su curso normal, con Javier trabajando largas horas en la oficina y yo dividiendo mi tiempo entre proyectos freelance y el cuidado de la casa. Fue cerca de un mes después que las cosas comenzaron a cambiar. Javier comenzó a llegar cada vez más tarde del trabajo, siempre con la excusa de que tenía casos importantes que resolver. Al principio, no pensé mucho en ello. Después de todo, ser abogado es una profesión exigente y siempre supe que habría momentos así. Pero entonces, comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Estaba más distante, revisaba el celular constantemente y a veces salía de la habitación para atender llamadas.
Cuando le preguntaba sobre esto, evadía el tema, diciendo que era solo estrés del trabajo. Una noche, mientras Javier estaba en la ducha, su celular sonó. Normalmente, yo no contestaría, pero el nombre que apareció en la pantalla me llamó la atención. Fernanda. No recordaba que Javier hubiera mencionado a ninguna Fernanda antes. Dudé por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Contesté el teléfono. «¿Hola?», dijo una voz femenina del otro lado. «Javier, amor, ¿estás ahí?». Sentí que mi corazón se hundía. «¿Quién es?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Hubo una pausa. «¿Quién habla?», preguntó la mujer, su voz ahora cautelosa. «Soy Guadalupe, la esposa de Javier», respondí, tratando de mantener la calma. «¿Y tú eres?». La línea quedó en silencio por un momento, y luego ella colgó. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Cuando Javier salió de la ducha, yo estaba sentada en la cama, aún con el celular en la mano. «¿Guadalupe? ¿Qué pasa?», preguntó, notando mi expresión. «¿Quién es Fernanda?», pregunté directamente. Vi cómo el rostro de Javier palidecía. «¿Fernanda? Ella es una cliente nueva». «¿Por qué? ¿Una cliente que te llama amor?», repliqué, mi voz subiendo una octava. Javier se quedó en silencio por un momento, y luego soltó un suspiro pesado. «Guadalupe, puedo explicarlo». Pero yo no quería oír explicaciones en ese momento. Me levanté abruptamente y salí de la habitación, bajando las escaleras y yendo a la cocina. Necesitaba aire, espacio para pensar. Javier me siguió. «Guadalupe, por favor, escúchame. No es lo que estás pensando». Me volví para encararlo, lágrimas de rabia y decepción brotando en mis ojos. «Entonces dime qué es, Javier, porque parece mucho que estás teniendo una aventura». Él se pasó la mano por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Yo no sé cómo pasó esto. Fernanda es una nueva asociada en la oficina. Empezamos a trabajar juntos en un caso importante y las cosas simplemente sucedieron. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Hace cuánto tiempo que está pasando esto?». Javier desvió la mirada. Algunas semanas. Mientras yo estaba en casa, cuidando de todo, imaginando que teníamos un matrimonio feliz, él estaba... La rabia burbujeó dentro de mí. «Vete», dije, mi voz sorprendentemente calmada. «Vete de esta casa ahora». «Guadalupe, por favor», suplicó. «Podemos hablar de esto. Te amo. Fue un error. «Vete», grité, agarrando el primer objeto que vi, una manzana en el frutero, y lanzándoselo. Javier esquivó la manzana, y dándose cuenta de que yo no estaba en condiciones de hablar, agarró sus llaves y salió de la casa. Tan pronto como escuché la puerta cerrarse, me derrumbé en el suelo de la cocina, sollozando incontrolablemente. ¿Cómo pudo hacerme esto? Después de 5 años de matrimonio, después de todo lo que construimos juntos, pasé la noche en vela, alternando entre llorar y sentir una rabia abrumadora. Cuando salió el sol, estaba exhausta, pero determinada. No podía quedarme en esa casa, rodeada de recuerdos de una vida que ahora parecía una mentira. Agarré mi celular y, sin pensarlo mucho, llamé a la única persona que me vino a la mente, Miguel. «Bueno», su voz somnolienta contestó después de algunos timbrazos. «Miguel, perdón por despertarte. Yo necesitaba hablar con alguien». Mi voz falló. «Guadalupe, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». La preocupación en su voz era evidente. «No realmente. Yo descubrí que Javier me está engañando». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. «Dios mío, Guadalupe. Yo no sé qué decir. ¿Quieres que vaya para allá?». Dudé por un momento. En realidad estaba pensando si podría quedarme en tu casa por unos días. «No puedo estar aquí ahora». «Claro, claro», respondió inmediatamente. «Ven, mi casa siempre está abierta para ti». Agradecí y colgué, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. Miguel era el mejor amigo de Javier, después de todo, pero en ese momento era la única persona en quien podía pensar en confiar.
Rápidamente, hice una maleta con algo de ropa y artículos esenciales. Dejé una nota simple para Javier. Necesito tiempo para pensar. No me busques. El trayecto hasta la casa de Miguel fue borroso. Cuando llegué, él ya me estaba esperando en la puerta. Su rostro una mezcla de preocupación y compasión. «Guadalupe», dijo suavemente, jalándome hacia un abrazo tan pronto como salí del carro. En ese momento, todas las emociones que estaba tratando de contener explotaron. Comencé a llorar en los brazos de Miguel, sollozos violentos sacudiendo mi cuerpo. Él me guió gentilmente dentro de la casa, llevándome hasta el sofá de la sala. Se sentó a mi lado, aún abrazándome, murmurando palabras de consuelo mientras yo lloraba. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero eventualmente mis lágrimas se secaron y me aparté, avergonzada. «Perdón por esto», murmuré, limpiándome la cara. Miguel negó con la cabeza. «No te disculpes. Estás pasando por algo terrible. Estoy aquí para lo que necesites». Asentí, agradecida por su comprensión. «Gracias, Miguel. Realmente no sabía a dónde ir. Siempre tendrás un lugar aquí», dijo, su voz suave. «Ahora, ¿qué tal un poco de café? Parece que lo necesitas». Acepté la oferta y lo seguí hasta la cocina. Mientras Miguel preparaba el café, comencé a contar en detalle lo que había pasado la noche anterior. «Simplemente no puedo creerlo», dije, sosteniendo la taza de café caliente. «¿Cómo pudo hacer esto? 5 años de matrimonio, tirados a la basura por una aventura con una colega de trabajo». Miguel suspiró pesadamente. «Lo siento mucho, Guadalupe. Realmente lo siento. Nunca imaginé que Javier fuera capaz de esto». Miré a Miguel, notando por primera vez lo cansado que parecía. «¿Tú sabías?», pregunté de repente. ¿Sobre Fernanda?» Él negó con la cabeza vehementemente. «No, te juro que no sabía. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho». Le creí. Miguel siempre ha sido honesto, a veces demasiado. Era una de las cosas que más admiraba de él. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó gentilmente. Suspiré, pasando la mano por mi cabello despeinado. «No lo sé. Una parte de mí quiere volver a casa y confrontarlo, exigir explicaciones. Otra parte quiere simplemente desaparecer». Miguel asintió comprensivamente. «No tienes que decidir nada ahora. Quédate aquí el tiempo que necesites. Usa este tiempo para pensar, para calmarte». Lo miré, sintiendo una ola de gratitud. «Gracias, Miguel. No sé qué haría sin ti». Él sonrió, una sonrisa triste y reconfortante al mismo tiempo. Para eso están los amigos. Los días siguientes pasaron en un borrón de emociones conflictivas. Javier intentó llamarme innumerables veces. Dejó decenas de mensajes de voz implorando que volviera a casa, que habláramos. No respondí a ninguno de ellos. Miguel fue una roca durante ese tiempo. Me dio espacio cuando lo necesitaba, pero también estaba siempre cerca cuando necesitaba un hombro para llorar o alguien con quien hablar. Me di cuenta de que estaba viendo un lado de él que nunca había notado antes. Gentil, atento, comprensivo. Una noche, cerca de una semana después de mi llegada, estábamos sentados en el pórtico de Miguel, bebiendo vino y mirando las estrellas. «¿Sabes?», comencé, rompiendo el silencio cómodo que se había instalado entre nosotros. «A veces me pregunto si de alguna manera fue mi culpa, si hice algo mal, si no fui una buena esposa». Miguel se volvió hacia mí, su rostro serio. «Guadalupe, no. No te hagas esto a ti misma. La traición de Javier no tiene nada que ver contigo o con algo que hayas hecho o dejado de hacer. Fue una elección de él, una elección egoísta y equivocada». Sentí lágrimas formándose en mis ojos nuevamente. Pero, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si por eso buscó a alguien más? Miguel dejó su copa de vino a un lado y tomó mis manos entre las suyas. «Guadalupe, mírame», dijo suavemente. A regañadientes, levanté mis ojos para encontrarme con los suyos. «Eres más que suficiente. Eres increíble, inteligente, divertida, hermosa. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte en su vida. Javier es un idiota por no ver esto». Hubo un momento de silencio mientras absorbía sus palabras. La mirada de Miguel era intensa, llena de una emoción que no podía identificar completamente. Sentí que mi corazón se aceleraba
y de repente me di cuenta de lo cerca que estábamos. «Miguel», comencé, pero no sabía qué decir. Él soltó mis manos suavemente y se alejó un poco. «Perdón», murmuró. «No debería. Estás vulnerable ahora y yo...» «No», lo interrumpí. «No te disculpes. Has sido increíble, Miguel. No sé qué habría hecho sin ti». Él sonrió, pero había una tristeza en sus ojos que me intrigó. «Eres fuerte, Guadalupe. Más fuerte de lo que piensas. Superarás esto». Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue entonces cuando recordé algo. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Sacudí la cabeza, confundida por este pensamiento aleatorio que surgió en mi mente. Tal vez era el vino o el estrés de los últimos días afectándome. Decidí ignorarlo y volver mi atención a Miguel. «Creo que necesito enfrentar a Javier», dije finalmente. «No puedo huir para siempre». Miguel asintió. «Tienes razón. Y cuando estés lista, estaré aquí para apoyarte». Al día siguiente, reuní valor y llamé a Javier. Acordamos encontrarnos en el mismo café donde tuvimos nuestra primera conversación seria después del descubrimiento de la infidelidad. Cuando llegué, Javier ya estaba ahí, luciendo tan abatido como yo me sentía. Me senté frente a él, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. «Guadalupe», comenzó, su voz temblorosa. «Lo siento mucho, muchísimo. Lo que hice no tiene excusa». Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué lo hiciste?» Él se pasó la mano por el cabello, un gesto familiar que ahora solo me causaba dolor. «Yo... no sé explicarlo. Las cosas en la oficina estaban estresantes. Fernanda siempre estaba ahí, ofreciendo apoyo, y yo me dejé llevar. Pero fue un error terrible. Te amo, Guadalupe. Eres la mujer de mi vida». Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. «¿Amor? Si realmente me amaras, no habrías hecho esto». Lo sé», dijo, pareciendo desesperado. «Pero fue un error, un lapso de juicio. Puedo arreglar esto. Podemos arreglar nuestro matrimonio. Por favor, dame otra oportunidad». Lo miré. Al hombre que había amado durante tantos años. Al hombre que pensé que conocía mejor que nadie. Ahora, parecía un extraño. «No sé si puedo, Javier», dije finalmente. «No sé si puedo volver a confiar en ti. Por favor, Guadalupe», suplicó, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la mía. Instintivamente me eché hacia atrás. «Podemos intentar terapia de pareja. Puedo cambiar de trabajo. Hacer lo que sea necesario. Solo no te rindas con nosotros». Cerré los ojos por un momento, tratando de ordenar mis pensamientos. Cuando los abrí de nuevo, vi la desesperación en el rostro de Javier y sentí una punzada de dolor en el pecho. «Necesito más tiempo», dije finalmente. «No puedo tomar una decisión ahora. Necesito pensar, necesito encontrarme de nuevo». Javier asintió lentamente. «Entiendo. Te daré el espacio que necesitas, pero quiero que sepas que estaré aquí, esperando. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Salí de ese café sintiéndome emocionalmente exhausta, pero también con la sensación de que había dado un paso importante. No había perdonado a Javier, ni decidido el futuro de nuestro matrimonio, pero al menos ahora había enfrentado la situación de frente. Volví a la casa de Miguel, donde fui recibida con un abrazo reconfortante y una taza de té caliente. Le conté sobre mi conversación con Javier. «Fuiste muy valiente», dijo Miguel, sentándose a mi lado en el sofá. «Y tienes razón en pedir más tiempo. No es una decisión que debas tomar apresuradamente». Asentí, agradecida por su apoyo. «No sé qué hacer, Miguel. Una parte de mí quiere perdonarlo, intentar salvar nuestro matrimonio. Otra parte solo quiere seguir adelante». Miguel se quedó en silencio por un momento, pareciendo considerar cuidadosamente sus siguientes palabras. «Guadalupe, solo tú puedes decidir qué es lo mejor para ti. Pero, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro», respondí intrigada. «Si la situación fuera al revés, si tú hubieras traicionado a Javier, ¿crees que él te perdonaría?» La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca había considerado ese escenario antes.
Yo no lo sé, admití. Tal vez no. Miguel asintió. A veces nos exigimos más de lo que exigiríamos a los demás. No estoy diciendo lo que debes hacer, pero piénsalo. Te mereces ser feliz, Guadalupe. Mereces estar con alguien en quien puedas confiar completamente. Sus palabras resonaron en mí, plantando una semilla de duda. ¿Realmente podría volver a confiar en Javier? Los días se convirtieron en semanas, y seguí en la casa de Miguel, incapaz de decidirme a volver a casa o no. Javier seguía llamándome y mandándome mensajes, a veces suplicando por otra oportunidad, otras veces respetando mi pedido de espacio. Durante ese tiempo, mi relación con Miguel se fue profundizando. Pasábamos las noches conversando, viendo películas, o simplemente disfrutando de la compañía del otro en un silencio cómodo. Comencé a notar pequeñas cosas sobre él que nunca había percibido antes. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando se reía, la manera cariñosa en que cuidaba sus plantas, la pasión en su voz cuando hablaba sobre sus casos en el trabajo. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos en la cocina, Miguel accidentalmente derramó un poco de salsa en su camisa. «¡Ay, caramba!», murmuró, agarrando un trapo para limpiarse. Sin pensar, me acerqué para ayudar. «Aquí, déjame ver», dije, tomando el trapo de su mano. Cuando levanté la vista, me di cuenta de lo cerca que estábamos. Nuestras miradas se encontraron y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sentí que mi corazón se aceleraba, una ola de calor recorriendo mi cuerpo. «Guadalupe», Miguel susurró, su voz ronca. Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, me incliné hacia adelante y lo besé. Fue como si una corriente eléctrica pasara entre nosotros. Miguel dudó por un segundo, sorprendido, pero pronto correspondió al beso con una intensidad que me dejó sin aliento. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome más cerca, mientras yo enlazaba mis brazos alrededor de su cuello. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos jadeando. La realidad de lo que acabábamos de hacer cayó sobre nosotros como un balde de agua fría. «Yo lo siento», tartamudeé, dando un paso atrás. No debería haber hecho eso. Miguel parecía tan confundido como yo me sentía. «Guadalupe, yo...». «No», lo interrumpí, sintiendo que el pánico crecía dentro de mí. «Esto fue un error. Yo necesito irme». Antes de que Miguel pudiera decir algo más, agarré mi bolsa y salí corriendo de la casa, ignorando sus llamados detrás de mí. Conduje sin rumbo por la ciudad, mi mente un torbellino de emociones conflictivas. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pude besar a Miguel, el mejor amigo de Javier? ¿No era yo mejor que Javier ahora? Terminé deteniéndome en un parque donde Javier y yo solíamos pasear los fines de semana. Me senté en una banca, mirando el lago frente a mí, tratando de entender mis sentimientos. ¿Todavía amaba a Javier? ¿O lo que sentía por él ahora era solo el eco de un amor que ya había muerto con su traición? ¿Y Miguel? ¿Qué sentía por Miguel? ¿Era solo gratitud por su apoyo? ¿O algo más profundo que me había negado a reconocer? Me quedé ahí por horas, perdida en mis pensamientos, hasta que mi celular sonó. Era Javier. «Guadalupe, ¿dónde estás? Estoy preocupado». Miguel me llamó diciendo que saliste corriendo. Sentí que mi corazón se apretaba al escuchar la preocupación en su voz. «Estoy bien, Javier. Solo necesitaba pensar». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Guadalupe, por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. De verdad esta vez». Suspiré profundamente. Él tenía razón. Era hora de enfrentar la realidad, de tomar una decisión. «Está bien», respondí finalmente. «Voy para allá». El camino de regreso a nuestra casa, ¿todavía podía llamarla nuestra?, fue tenso. Mi mente no dejaba de revivir el beso con Miguel, la traición de Javier, todos los momentos felices que habíamos compartido. Era como si toda mi vida estuviera pasando frente a mis ojos. Cuando llegué, Javier estaba esperando en el porche. Se veía nervioso, ansioso. Tan pronto como me vio, corrió hacia mí. «Guadalupe», dijo, su voz temblando ligeramente. «Yo lo siento mucho, por todo». Lo miré, al hombre que había amado durante tanto tiempo, y sentí una mezcla de emociones. Amor, ira, tristeza, decepción. «Vamos adentro», dije simplemente.
Tenemos mucho de qué hablar. Nos sentamos en la sala, un silencio pesado entre nosotros. Finalmente, Javier habló. Terminé con Fernanda, completamente. Pedí un traslado a otro departamento en la oficina. Yo quiero que esto funcione, Guadalupe. Quiero recuperar tu confianza, tu amor. Asentí lentamente, procesando sus palabras. Javier, aprecio eso, de verdad, pero no sé si es suficiente. Él me miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Respiré profundamente, reuniendo valor para las palabras que sabía que necesitaba decir. Pasó algo con Miguel. Vi cómo el rostro de Javier palidecía. Tú y Miguel... Nos besamos, admití, sintiéndome culpable y aliviada al mismo tiempo por finalmente decir la verdad. Fue solo una vez, esta noche. Yo no lo planeé, simplemente sucedió. Javier se quedó en silencio por un largo momento, su rostro una máscara de shock y dolor. ¿Tú lo amas?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Amaba a Miguel? No estaba segura. Lo que sentía por él era diferente de lo que sentía por Javier. Pero, ¿era amor? No lo sé, respondí honestamente. Estoy confundida, Javier. Sobre todo. Él asintió lentamente, pareciendo derrotado. Entiendo. Yo no tengo derecho a enojarme, ¿verdad? Después de lo que hice, nos quedamos en silencio nuevamente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, tomé una decisión. Creo que necesitamos un tiempo separados, dije. Un tiempo real, no solo unos días. Necesitamos descubrir quiénes somos fuera de este matrimonio, qué es lo que realmente queremos. Javier me miró, lágrimas en sus ojos. Tienes razón, pero esto significa que aún hay una oportunidad para nosotros. Dudé. Honestamente no lo sé. Pero sé que no puedo tomar una decisión ahora. Necesito tiempo, Javier, para pensar, para encontrarme de nuevo. Él asintió, resignado. Entiendo. ¿Y qué hay de Miguel? No lo sé, respondí sinceramente. Necesito hablar con él también, aclarar las cosas. Javier se levantó lentamente. Está bien, yo me quedaré en casa de mis papás por un tiempo. Llámame cuando estés lista para hablar de nuevo. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza mientras lo veía subir las escaleras para hacer una maleta. Cuando Javier se fue, me quedé sola en la casa que compartimos durante tantos años. Miré alrededor, a las fotos en las paredes, los muebles que elegimos juntos, todos los recuerdos que construimos. Y por primera vez en semanas, me permití llorar verdaderamente. Lloré por el matrimonio que pensé que tenía, por el futuro que imaginé para nosotros. Lloré por la traición de Javier, por la confusión que sentía hacia Miguel. Lloré por mí misma, por la mujer que era y por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, me sentí ligera, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. No tenía todas las respuestas todavía, ni mucho menos, pero por primera vez desde que descubrí la infidelidad de Javier, sentí que estaba en control de mi vida nuevamente. Tomé mi celular y le envié un mensaje a Miguel. Necesitamos hablar. ¿Mañana? Su respuesta llegó casi inmediatamente. Claro. ¿A qué hora? Acordamos encontrarnos en el parque al día siguiente. Pasé la noche repasando en mi mente todo lo que quería decir, tratando de entender mis propios sentimientos. Cuando llegué al parque la mañana siguiente, Miguel ya estaba ahí, sentado en una banca cerca del lago. Se veía nervioso, jugando constantemente con sus manos. «Hola», dije sentándome a su lado. «Hola», respondió, su voz tensa. «Guadalupe, sobre anoche». «Miguel», lo interrumpí suavemente. «Déjame hablar primero, por favor». Él asintió, quedándose en silencio. «Lo que pasó anoche no fue un error», comencé. Vi cómo sus ojos se agrandaban con sorpresa, pero continué antes de que pudiera hablar. «No fue un error, pero tampoco fue correcto. Estoy confundida, Miguel. Sobre todo. Sobre mis sentimientos por ti, sobre mi matrimonio con Javier. Necesito tiempo para entender todo esto».
Miguel asintió lentamente, sus ojos nunca dejando los míos. Entiendo, Guadalupe, y quiero que sepas que, independientemente de lo que pase, estaré aquí para ti, como amigo, si es eso lo que necesitas. Sentí un nudo en la garganta con sus palabras. Gracias, Miguel. Eso significa mucho para mí, pero creo que necesitamos un tiempo separados también. Necesito descubrir quién soy fuera de mi matrimonio, fuera de toda esta situación. Vi el dolor en sus ojos, pero mantuvo una sonrisa gentil. Claro, respeto eso. Tómate el tiempo que necesites, Guadalupe. Estaré aquí si quieres hablar de nuevo. Nos quedamos en silencio por un momento, mirando el lago frente a nosotros. Finalmente me levanté. Adiós, Miguel, dije suavemente. Él se levantó también, dudando por un momento antes de darme un abrazo rápido. Adiós, Guadalupe, cuídate. Salí del parque con el corazón pesado, pero con la sensación de que estaba haciendo lo correcto. En las semanas que siguieron, me sumergí en mí misma. Volví a nuestra casa, mi casa ahora, y comencé a hacer cambios. Redecoré algunas habitaciones, doné ropa y objetos que ya no usaba, comencé a practicar yoga y meditación. También me dediqué más a mi trabajo como diseñadora gráfica. Tomé algunos proyectos desafiantes que había evitado antes, temiendo que tomarían demasiado de mi tiempo. Ahora los abrazaba, usándolos como una forma de redescubrirme y crecer profesionalmente. Javier y yo manteníamos un contacto mínimo, solo para resolver cuestiones prácticas sobre la casa y nuestras finanzas. Miguel respetó mi pedido de espacio y no se comunicó, aunque a veces tomaba mi teléfono, tentada a llamarlo. Fue durante este periodo que comencé a escribir. Al principio, era solo un diario, una forma de organizar mis pensamientos y sentimientos, pero pronto me di cuenta de que tenía una historia que contar. Mi historia. Comencé a transformar mis experiencias en una novela. Cambié nombres y detalles, por supuesto, pero la esencia estaba ahí. El dolor de la traición, la confusión del amor inesperado, el viaje de autodescubrimiento. Pasaron meses. El verano dio paso al otoño, y el otoño al invierno. Yo seguía escribiendo, dejando que mi historia fluyera a través de las páginas. Era terapéutico de una manera que nunca antes había experimentado. Fue en una tarde fría de invierno, casi 6 meses después de aquella conversación en el parque con Miguel, que recibí un correo electrónico inesperado. Era de una editorial local, respondiendo a un manuscrito que había enviado casi por impulso algunas semanas antes. Les gustó mi historia. Querían publicarla. Me quedé en shock, releyendo el correo varias veces para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Cuando finalmente me convencí de que era real, lo primero que quise hacer fue llamar a Miguel y contarle la noticia. Fue en ese momento que me di cuenta de algo importante. En todos los momentos significativos de mi vida en los últimos meses, mi primer pensamiento había sido compartirlos con Miguel. No con Javier, no con mi familia u otros amigos. Con Miguel. Esa realización me golpeó como un rayo. Tenía sentimientos por Miguel. Sentimientos reales, profundos. No era solo gratitud o confusión. Era amor. Pero, ¿y Javier? ¿Nuestro matrimonio? ¿Todos los años que pasamos juntos? Me di cuenta de que necesitaba tener una conversación final con Javier antes de tomar cualquier decisión. Lo llamé y acordamos encontrarnos en el mismo café donde tuvimos nuestra primera conversación seria después del descubrimiento de la infidelidad. Cuando llegué, Javier ya estaba ahí, luciendo nervioso pero esperanzado. «Hola, Guadalupe», dijo poniéndose de pie para saludarme. «Te ves diferente, más radiante». Sonreí levemente. «Gracias. Han pasado muchas cosas en los últimos meses». Nos sentamos e hicimos nuestros pedidos. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que finalmente hablara. «Javier, yo escribí un libro. Iba a ser publicado». Sus ojos se agrandaron de sorpresa. «Guadalupe, eso es increíble. Felicidades. Yo siempre supe que tenías talento para la escritura, pero... ¡Wow!». Agradecí, sintiendo una punzada de culpa por no haber compartido esta parte de mi vida con él antes. Pero luego me di cuenta de que era exactamente de esto de lo que se trataba nuestra conversación. «Javier», comencé,
respirando profundamente. Estos meses separados me hicieron darme cuenta de muchas cosas. Sobre mí, sobre nosotros. Él asintió lentamente, la esperanza en sus ojos disminuyendo. Entiendo. Yo también tuve mucho tiempo para pensar. Te amé, Javier. Durante mucho tiempo. Fuiste mi mundo entero. Pero creo que ya no somos las mismas personas que éramos cuando nos casamos. Crecimos, cambiamos, y creo que crecimos en direcciones diferentes. Vi lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo. Tienes razón, dijo suavemente. Yo también me di cuenta de eso. Quería tanto arreglar las cosas entre nosotros que no me detuve a pensar si deberíamos arreglarlas. Sentí que un peso se quitaba de mis hombros con sus palabras. Entonces, ¿creo que llegamos a la misma conclusión? Javier asintió tristemente. Creo que sí. Nuestro matrimonio terminó, ¿verdad? Sí, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Pero espero que podamos seguir siendo amigos, Javier. Has sido una parte importante de mi vida durante tanto tiempo. Él sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Me gustaría eso, Guadalupe. Realmente me gustaría. Hablamos un rato más, arreglando los detalles prácticos de nuestro divorcio. Cuando finalmente nos despedimos, fue con un abrazo amistoso y la sensación de que un capítulo importante de nuestras vidas se estaba cerrando. Salí del café sintiéndome ligera, como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Y entonces, sin pensarlo mucho, tomé mi teléfono y llamé a Miguel. ¿Guadalupe? Su voz sonó sorprendida del otro lado de la línea. Miguel, dije, sintiendo que mi corazón se aceleraba. ¿Podemos vernos? Hay algo que necesito decirte. Acordamos encontrarnos en el mismo parque donde nos habíamos despedido meses atrás. Cuando llegué, Miguel ya estaba ahí, luciendo nervioso y esperanzado al mismo tiempo. Hola, dije, deteniéndome frente a él. Hola, respondió, sus ojos buscando los míos. ¿Te ves bien, Guadalupe? Sonreí. Estoy bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo, de hecho. Hubo un momento de silencio, y luego comenzamos a hablar al mismo tiempo. Guadalupe, Miguel, nos reímos, rompiendo la tensión. Tú primero, dijo él. Respiré profundamente, reuniendo coraje. Miguel, estos meses lejos de ti me hicieron darme cuenta de algo importante. Yo te amo. Vi cómo sus ojos se agrandaban de sorpresa y continué antes de perder el valor. No es solo gratitud o confusión, es amor, real, profundo. Y sé que puede ser complicado, con todo lo que ha pasado, pero si tú todavía sientes lo mismo, me gustaría intentarlo. Nosotros dos, juntos. Miguel se quedó en silencio por un momento, y sentí que mi corazón se hundía. Pero entonces, una gran sonrisa se extendió por su rostro. Guadalupe, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Te amo. Creo que te he amado durante mucho tiempo, pero no quería admitirlo ni a mí mismo. Y sí, quiero intentarlo. Más que nada. Sentí lágrimas de felicidad formándose en mis ojos. Miguel se inclinó y me besó suavemente. Un beso lleno de promesa y esperanza. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. Entonces, dijo Miguel, ¿qué hacemos ahora? Me reí. Bueno, para empezar, tengo una historia que contarte. Sobre una mujer que perdió su camino, pero terminó encontrándose a sí misma y encontrando un nuevo amor en el proceso. Miguel sonrió. No puedo esperar para escucharla. Mientras caminábamos de la mano por el parque, comencé a contar mi historia. Nuestra historia. Una historia de traición y perdón, de pérdida y descubrimiento, de fin y nuevo comienzo. Una historia que, sabía, estaba lejos de terminar. El futuro era incierto, claro. Había mucho por resolver, muchos desafíos por enfrentar. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba ansiosa por ver lo que traería el mañana. Porque ahora sabía quién era, lo que quería, y tenía a alguien a mi lado con quien quería compartir este viaje. Y así, con el sol poniéndose en el horizonte, un nuevo capítulo de mi vida, de nuestra vida, comenzaba a escribirse.